Ok, muy bien. Buenas noches. Gracias por unirse a esta segunda sesión de la materia de pensamiento filosófico. Me parece que los recuerdo a cada uno de ustedes. Estuvieron la sesión anterior. Entonces, qué bueno, me da gusto que se hayan unido en esta nuevamente, en esta que es la segunda, y que corresponde a el tema de las bases de nuestro conocimiento, ¿ok? O las bases de nuestro pensamiento. Entonces, vamos a dar inicio, voy a presentar una breve exposición de este tema del segundo bloque, enfocado sobre todo más a la cuestión de la relación de nuestro pensamiento o la relación de nuestro conocimiento con la interacción con el mundo, ¿ok? Porque el tema como se desglosa en la plataforma o en el bloque como tal, tiene esta noción de tratar la cuestión del conocimiento desde lo que se llama la epistemología, es decir, desde desde las leyes con las cuales se rige nuestra capacidad de conocimiento, o podríamos llamarlo así también como la lógica detrás de nuestro pensamiento, ¿ok? Recordemos que episteme viene de la palabra griega que significa conocimiento, y logía viene de la palabra logos, que quiere decir tratado, que quiere decir ley, que quiere decir lógica, ¿ok? La acepción de logos en filosofía y en el griego tiene muchos significados, pero tiene que ver con toda esta cuestión de la lógica, del orden, de la ley, y que con la cual se entiende o se comprende cualquier tema. En este caso, la cuestión del conocimiento. Entonces, en la plataforma hay todo un desglose de cómo es que el ser humano tiene o accede al conocimiento del mundo, al conocimiento de la realidad, y hace esta distinción entre el conocimiento verdadero, del conocimiento que podría llegar a llamarse en algún momento como conocimiento falso, o como conocimiento aparente de la realidad, ¿ok? Recordemos, o más bien, tengamos en cuenta, por ejemplo, que Platón, o en su personaje de Sócrates, o en el personaje de Sócrates en los diálogos de Platón, una de las cosas con las que se pelea en estos diálogos que tiene Sócrates con diversos personajes, con los cuales trata diversos temas como el amor, la política, la justicia, cuestiones del orden público. eh, Sócrates en estos diálogos se pelea con la cuestión de la verdad y la apariencia, ¿ok? Sócrates trata de llevar a sus interlocutores a descubrir una verdad que no esté relacionada con la apariencia, porque lo que tiene que ver con la apariencia es como si fuera solamente una máscara, algo que no es la realidad, pero que aparenta ser la realidad. ¿Ok? Entonces, a través de lo que Sócrates hace en sus diálogos, que se conoce como el método mayéutico, es ir a través de diferentes preguntas, lleva a su interlocutor a descubrir o lo lleva a llegar a la verdad, a una verdad un poco más absoluta, una verdad que no cambie, una verdad que sea universal y que sea eterna hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando vivimos en un mar de diferentes verdades o de muchas verdades, pues cada uno puede tener su verdad, y eso podría ser válido hasta cierto punto, hasta el punto en el que mi verdad no trate de asesinar la verdad de alguien más, y la verdad de alguien más, pues no trate de asesinar mi verdad, ¿no? Entonces, la cuestión hasta cierto punto es tratar de llegar a un consenso en el que al menos una verdad o una pretensión de verdad del mundo podamos aceptarla la mayoría.
¿ok? Podamos aceptarla la mayoría y que nuestro conocimiento del mundo se base hasta cierta medida en ese consenso desde el cual todos podamos estar de acuerdo, porque cuando hay múltiples interpretaciones del mundo, múltiples interpretaciones de la realidad, pues aparentemente todo puede estar bien hasta que esa interpretación del mundo que alguien más tiene se confronta de manera extrema con otra interpretación que yo podría tener o alguien más podría tener hasta el punto de exterminar o que uno de los dos quiera exterminar la verdad o la pretensión de verdad de alguien más, ¿no? Entonces, en filosofía es importante que al menos todos tratemos de encontrar un punto de referencia, un punto firme desde el cual todos podamos habitar la realidad o habitar el mundo con la certeza de que aquello que estamos conociendo, al menos podemos decir que es una verdad para todos, ¿ok? Y válida para todos. Entonces, en la plataforma o en el bloque como tal se hace todo un desglose un poco más académico. Y aquí me gustaría un poco más partir de la cuestión de la experiencia, ¿ok? De nuestra experiencia del mundo y de cómo es que nosotros conocemos el mundo. Y tener o comenzar a tener en cuenta ciertos elementos o ciertas nociones que respondan a la pregunta o a las preguntas, ¿por qué conozco el mundo como lo conozco? Es decir, yo conozco mi realidad o conozco todo lo que está a mi alrededor, pero lo conozco a partir de un contexto histórico en el que he nacido, a partir de un contexto social en el que he venido a habitar este planeta, un contexto político, un contexto económico y un contexto cultural, ¿ok? Entonces, todos estos elementos, estos contextos alrededor de nosotros, pues varían a lo largo de la historia y varían a la diferencia de los lugares en el que cada individuo, cada ser humano nace, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta breve presentación. Este, y dame un segundo para compartir la pantalla. ¿Dónde están ustedes? Acá. Y, a ver, a ver, a ver. Mm, ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, Excelente. Muy bien. El tema, como tal del bloque, es las bases de nuestro pensamiento. Entonces, yo aquí trato de hacer también una combinación de algo que se trata en el foro colaborativo en el que ustedes ya han participado, me parece, que es el foro de ideas y creencias, y que tiene que ver con toda esta cuestión también del conocimiento, porque nosotros conocemos el mundo a partir de conocimientos certeros, conocimientos verificables de la realidad, que no pueden escapar al ojo de la ciencia, por ejemplo, y también conocemos el mundo a partir de creencias de lo que tenemos del mundo o de lo que creemos que el mundo es y de lo que creemos que a veces el mundo funciona. Y sobre todo esas creencias son fundamentales porque son las que brindan un sentido, son las que brindan un sentido a nuestra existencia. Porque, por ejemplo, si yo tengo la certeza de que 5 más 5 son 10, o de que un elemento de la naturaleza está compuesto por diferentes componentes químicos, eso es un conocimiento certero y verificable a través del microscopio y a través del cálculo de la mente, ¿no? Pero eso no me da un sentido. Es decir, puedo tener ese conocimiento, pero ese conocimiento pues no me dice nada a mí como ser humano. Puede serme un conocimiento útil para interpretar la realidad,
para conocer el mundo, la naturaleza, para, para un experimento, pero no como tal me da o me llena de sentido la existencia, ¿ok? A diferencia de nuestras creencias, ¿no? A propósito de estas fechas, de las que estamos conmemorando, días de muertos, que tiene como propósito, al menos en el ideario colectivo, llenarnos de sentido en torno a una incógnita que ha atravesado a la humanidad por durante toda la vida, o durante todo el tiempo, que es, ¿qué pasa después de la muerte?, ¿no? El acontecimiento de la muerte a los seres humanos, en cierta medida, nos aterra, en cierta medida, nos angustia la muerte. Y la celebración de muertos, la celebración de difuntos, al menos en las culturas, eh, prehispánicas, latinoamericanas, porque no solamente se celebra, en México, también hay referencias culturales en países más al sur, Guatemala, Honduras, etcétera. Esta celebración nos viene a dotar de sentido ante una incógnita y ante una angustia que recurrentemente los seres humanos tenemos, que es la cuestión de la muerte, el pensar que me voy a morir, o el pensar todavía más que nuestros seres amados van a morir, ¿ok? Entonces, las creencias en una cierta medida, aunque no tengan un sustento como lo tendría, por ejemplo, un experimento, científico, aunque no pueda ser verificable una creencia, esa creencia o esas creencias nos dotan de sentido para seguir existiendo, para seguir viviendo, ¿ok? Entonces, las bases de nuestro pensamiento o las bases de nuestro conocimiento de la realidad está cimentada sobre nuestro conocimiento verificable del mundo, pero también sobre nuestras creencias, ¿ok? Eso como de entrada y de introducción a este tema que tiene que ver con la cuestión del conocimiento. Okey, la semana anterior, hablábamos un poco sobre esta cuestión del pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, filosófico, como una herramienta para pensar la realidad, para conocer el mundo que habitamos, ¿okey? Y, una de las grandes, carencias que la sociedad el día de hoy tenemos, o tenemos como sociedad, es esta falta de interés sobre la reflexión del mundo, sino que simplemente habitamos el mundo y nos dejamos habitar por el mundo. No es que el ser humano habite la realidad, sino más bien parece que la realidad nos habita a nosotros, y nos dejamos llevar como una, pues, como una especie de rebaño, una especie de rebaño que sigue las normas de un juego impuestas por alguien más que tiene intereses, superiores o supramayores en torno a lo que realmente podría interesarle al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, en este sistema que yo les platicaba la vez pasada, o hacía referencia a este sistema neoliberal capitalista, que nos obliga, en cierto modo, a ser productivos de manera extrema. Recuerden que les hablaba un poco de este fenómeno del burnout, que es, la muerte de las personas trabajando, y que tiene que ver con esta sintomatología de este sistema que nos exige la hiperproducción, la productividad, ¿ok? Y en medio de esa hiperproductividad que nos exige para generar capital, pues no nos queda tiempo para los seres humanos, o no nos queda tiempo para nosotros para poder dedicarlo a la reflexión, a pensar, a meditar, etcétera, a leer al menos y leer cosas de interés, ¿no? Sino que el tiempo o el poco tiempo que nos queda preferimos realmente
abstraernos de la realidad, y para abstraernos de la realidad, pues tenemos toda una gama infinita de dispositivos que nos brindan ventanas de escape, ventanas que las podemos identificar como redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo o en qué situación a veces nosotros realmente podemos sentarnos a reflexionar y a pensar sobre el mundo, ¿no? Parece ser como si, o no sé si a ustedes les parezca sospechoso también, que haya alguien que no le preocupa, o más bien que le preocupa que las personas pensemos, que las personas nos organicemos, ¿no? Una de las grandes faltas que se ha detectado a nivel de la sociedad en torno a la pérdida de derechos que se ha estado dando a lo largo del tiempo, es que se ha logrado que las sociedades, los individuos en las sociedades se aíslen en su propia recámara, en su propia casa, en su propio espacio, y deje de convivir con el de enfrente, con el vecino. No sé ustedes qué tanta relación, por ejemplo, y conocimiento tengan de los vecinos de su cuadra o de su calle, etcétera, pero algo que, por ejemplo, hace mucho tiempo, pues cuando no había toda esta proliferación de la tecnología, pues nuestros abuelos, todavía nuestros padres, pues salían a platicar con el vecino, cuando los hijos salían a jugar a la calle, la gente se reunía, platicaba los problemas de la comunidad o de la calle al menos, y había un poco más de organización. Ahora, en este mundo, en esta era tecnologizada, pues hay una absorción del individuo a una cápsula en la que solamente le interesa lo que le suceda a él mismo. Entonces, se ha logrado disgregar el colectivo que es el que es capaz de organizarse para cambiar, transformar, luchar, pedir, solicitar en conjunto para ser escuchados. Ese conjunto, ese colectivo se ha disgregado en este sistema que ha logrado atomizar, es decir, aislar a los individuos, a cada uno en su caparazón, ¿ok? Y lo vemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Cada quien en su mundo, en su ventana, en su propia preocupación, tratando de producir, tratando de generar, tratando de aparentar también muchas veces, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, ¿qué tiempo nos queda para reflexionar, para preguntarnos, para cuestionarnos, ¿no? Esa es como la primera llamada de atención hacia la cuestión del conocimiento de la realidad en torno también a nuestra propia existencia, ¿no? Nos dice aquí el sistema capitalista y su influencia. Vivimos bajo un sistema capitalista neoliberal que nos absorbe el tiempo y la vida, sobre todo. Hay un experimento social, ¿no? Que se ha hecho a personas que están en fases terminales de enfermedad, y muchas de las preguntas que se les hace o una de las preguntas que se les hace, entre varias, es la de ¿qué te gustaría cambiar o qué te habría gustado cambiar en tu vida ahora que estás de cara a la muerte, ¿no? Ahora que estás de frente a la muerte en poco tiempo. Y el 99%, si no es que el 100, pues refieren a el haber acaparado tiempo para sí mismos, ¿no? No haber trabajado tanto, y disfrutar más el tiempo con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces hay una referencia a esta idea de que hay algo que nos está absorbiendo el tiempo de vida, que nos está absorbiendo el tiempo real en el que realmente podemos existir como seres humanos, y no como cosas o herramientas que funcionan o sirven para que la maquinaria de este sistema,
pues siga produciendo y reproduciendo capital solamente para unos cuantos, ¿no? Y al final el individuo, el que funcionó únicamente como engranaje en ese sistema, como un engranaje más de ese sistema, pues al final sufra las consecuencias o los síntomas de ese trabajo excesivo, de esa hiperproductividad a la que estamos obligados la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, este, yo lo veo, por ejemplo, ahora y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo tienen también como ejemplo a la mano, pero mi papá, por ejemplo, tiene, hace 3 4 años que se jubiló, todavía alcanzó a jubilarse, pero, está jubilado ya de cara al hospital, ¿no? O sea, se jubila prácticamente ya con una serie de enfermedades crónico-degenerativas, propias también de la herencia genética, pero aceleradas también, o llevadas a una aceleración más grande por esta búsqueda de la hiperproductividad, ¿no? Un hombre que no descansaba, que mal comía, que trabajaba de 6 de la mañana a 9 10 de la noche, etcétera, ¿no? Entonces, se jubila y bueno, si no es que el 80 90% de la jubilación se la está llevando el hospital, ¿no? Ya está en tratamiento de hemodiálisis y todo lo demás. Entonces, a veces también nos quedan esas preguntas, ¿no? Y yo he platicado con él y las respuestas van por ese lado, ¿no? No haber trabajado tanto, ¿no? No haber desgastado tanto el cuerpo, porque al final como que no hay realmente como esa recompensa al final de satisfacción y descanso real. Pero bueno, queda ahí como punto a reflexión en torno a esta realidad en la que nosotros habitamos, pero que poco nos cuestionamos sobre ella, ¿ok? Entonces, como dice aquí, nos absorbe el tiempo, y la vida, porque se prioriza la alta productividad y pues nos deja poco tiempo para el ocio y la reflexión. Por allá hay un personaje en redes sociales y bueno, viene de toda de una corriente de socialista, comunista, etcétera, pero donde se exalta, por ejemplo, esta cuestión del ocio, de esta cuestión de incluso de el derecho también a la pereza, ¿no? Del derecho al ocio, al perder el tiempo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado o les pasa de repente que cuando no tienen nada que hacer se sienten incómodos, ¿no? Se sienten como que tienen que hacer algo porque están perdiendo el tiempo. Esa idea de que estamos perdiendo el tiempo, habría de repente que empezar a preguntarse de dónde nos viene esa idea. Cuando de repente tenemos el tiempo para nosotros, el tiempo para hacer lo que nos gusta, creemos que hacer lo que nos gusta, jugar fútbol, jugar un videojuego, salir con los amigos, este, practicar algo que música, lo que sea, de repente como que esas actividades se vuelven perder el tiempo porque no me producen algo material, ¿no? Sino que tiene que ver más con la parte del gusto y como que la parte del gusto incluso también se asocia a la cuestión del pecado en relación a la influencia que tenemos también por parte del sistema religioso en el que hemos nacido, ¿no? Entonces, incluso por ahí hay como esta idea de que hay que hacer algo porque si no el demonio nos puede tentar, ¿no? El ocio es como ese espacio en el que el demonio está atento cuando lo tenemos para que entonces poder tentarnos, ¿no? Y entonces, no, mejor hay que ponernos a trabajar, y digo, está bien, ¿no? Pero hay que entender de repente de fondo qué es lo que nos está moviendo realmente a buscar ese trabajo, ¿no? O ese salir del momento de la comodidad, ¿no?
Entonces, por ahí se dice, el ocio es revolucionario. También cuando uno busca ese espacio para sí mismo, es ponerse en lucha en contra también de este sistema que nos obliga a ser todo el tiempo hiperproductivos, ¿ok? Entonces, esa relación del conocimiento con nuestra realidad que nos circunda a cada uno de nosotros, en la escuela, en el trabajo, en lo social, etcétera, pues está asociada a la idea de que los seres humanos hemos dejado, o bueno, las sociedades hemos dejado de cuestionar el sistema en el que habitamos y que es el que conforma la realidad en la que vivimos, y que de repente esa realidad más bien nos absorbe a nosotros antes que nosotros absorber a esa realidad. Entonces, por eso destacaba la importancia del pensamiento crítico y la filosofía, ¿no? Porque el pensamiento crítico que nos brinda la filosofía nos permite salir de la lógica del mundo para cuestionarlo y reflexionar sobre el sentido de esta existencia que tenemos, ¿ok? Les decía yo que parte fundamental para la comprensión de este mundo que habitamos es reconocer el tiempo, el contexto del tiempo, es decir, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, el contexto económico y el contexto político, porque no es el mismo contexto que me hace a mí ver la realidad de una cierta forma o de una cierta manera, al contexto en el que, por ejemplo, un niño de Palestina el día de hoy está durmiendo bajo los escombros de lo que había sido su casa hace algunos meses todavía. No es el mismo contexto. Y la forma en el que él vivencia y habita la realidad, pues es muy diferente a la forma en la que yo vivencio y habito esto que llamo mi realidad. Parece ser que de repente creemos que la realidad es la misma para todas las personas y para todo el mundo, de la misma forma y manera para cada individuo. Pero créanme, no tenemos que irnos muy lejos, no tenemos que irnos hasta Palestina. O sea, en mi realidad ahorita, en la manera en la que yo la vivencio, la vivo, existo en este momento, no es la misma manera en la que, por ejemplo, una persona desplazada en Chiapas por la violencia, está vivenciando la realidad, o la misma manera en la que la vivencia una persona ahorita en Sonora con todo este acontecimiento de violencia que se está viviendo. No es lo mismo vivir de repente un poco tranquilo aquí bueno, al menos yo aquí en mi casa, no sé ustedes, pero aquí en Puebla, pues estamos un poco, bueno, al menos en mi zona, estamos tranquilos, no escuchamos nada de violencia, salvo algunas noticias por ahí, no tan alarmantes, pero no sería lo mismo si yo estuviera ahorita a lo mejor en una de las zonas rojas de Sonora, ¿no? O en una de las zonas también de desplazamiento forzado en Chiapas o en Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad, aunque de repente parece ser que es la naturaleza que está allá afuera, el piso, los árboles, los autos, los edificios, las casas, etcétera, la realidad tiene que ver más que nada con la relación que yo tengo desde mi espacio con ese mundo que está allá afuera. Entonces, ese mundo que está allá afuera, que llamamos realidad, está determinado en relación con la forma en la que cada uno de los seres humanos la vivenciamos y la habitamos, ¿ok? Entonces, como nos dice aquí, pensar el mundo nos remite considerarlo, lo que les decía, en el contexto histórico, cultural, social, económico y político en el que nacimos. Perdón. No, también, bueno, nos dice aquí nuestras ideas y creencias
se forman a partir de cómo nos relacionamos y comprendemos la existencia dentro de estos contextos. Es decir, lo que nosotros creemos no nos nació de manera espontánea, ¿ok? Nuestras creencias y las ideas que tenemos del mundo y el conocimiento que tenemos del mundo ya estaban aquí cuando nacimos, ¿ok? Y nosotros únicamente las hemos ido incorporando, ya sea por aprendizaje, enseñanza de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros maestros en la escuela, el propio mundo a nuestro alrededor nos ha ido introyectando esos conocimientos, esas creencias que nosotros tenemos, y nosotros tenemos una parte fundamental que es nuestra propia personalidad para interpretar ese conocimiento del mundo que se nos ha brindado, ¿ok? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la historieta, porque en la historieta que nosotros vamos a realizar y que ahorita vamos a ir para allá, y que algunos de ustedes ya la han hecho, tiene que ver con esta idea de que nuestra personalidad influye de manera determinante en la forma en la que nosotros conocemos el mundo y la forma en la que nosotros nos comportamos directo con el mundo, ¿ok? Porque con la misma información que yo tengo del mundo, no es la misma forma en la que yo voy a transmitir este conocimiento de la realidad que la forma en la que otra persona con el mismo conocimiento lo transmite hacia el mundo, ¿ok? A lo mejor yo con un fenómeno delante de mí, que podría ser, por ejemplo, una, un incendio de un bosque, no va a ser la misma manera en la que a lo mejor a mí se me ocurra de repente tratar ese acontecimiento de la misma forma que se le ocurre a otra persona, por ejemplo, que ha estado en contacto con una familia que ha sido ambientalista, ¿no? Y a lo mejor yo soy un poco más asustadizo y mi primera idea es correr y de esa persona es ir a buscar ayuda para apagar el bosque, ¿no? Entonces, eh, ante un fenómeno que podemos experimentar dos personas, nuestra personalidad que ha sido forjada a lo largo del tiempo, pues va a determinar la manera en la que cómo yo me voy a comportar delante de ese acontecimiento, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver y tiene que quedar como muy en el ambiente para nosotros, que la manera en la que yo conozco mi realidad, en la manera en la que yo conozco el mundo y me relaciono con él, pues tiene que ver con todas estas determinaciones a nuestro alrededor, ¿ok? Y eso de repente también nos puede llevar a abrirnos o estar abiertos y ser más receptivos a la, a la idea de que hay diferentes formas de comprender el mundo y hay diferentes formas de ver la realidad. Y eso nos puede de repente también ir abriéndonos a aceptar las visiones de los demás, a aceptar la visión del otro, la comprensión del mundo que el otro tiene y que, bueno, si no me afecta de manera directa y en contra de mi vida, pues puedo respetarla. Y que si mi forma de ver el mundo no afecta directamente la vida del otro, pues puede respetarla también. Y eso tiene que ver con este ejercicio también de la tolerancia. La tolerancia entra en juego en la forma en la que nosotros respetamos las concepciones y las interpretaciones del mundo que otras personas tienen también, ¿ok? Este, Ahora bien, la importancia de nuestras ideas y las creencias. Lo importante es saber que ideas y creencias, bueno, pues nos ayudan a desarrollarnos plenamente como seres humanos, aportando sentido a nuestra existencia. Como les decía, por ejemplo, en el ámbito del conocimiento y el conocimiento científico y el valor que éste tiene, pues nosotros debemos de reconocer que la ciencia nos ayuda a tener un conocimiento más certero de la realidad y un conocimiento certero y benéfico para nosotros.
Por ejemplo, nosotros no podemos negar o no podemos echar a un lado los descubrimientos que la medicina ha hecho, porque pues nos ha ayudado a mejorar, por ejemplo, pues nuestra perspectiva de vida, ¿no? Que a lo mejor hasta los años o a principios del siglo XX, la perspectiva de vida era entre los 30 y 40 años, ¿no? Y hoy pues podemos hablar al menos de una vida un poco, pues, sana, no tan estresada, etcétera, pues alrededor de unos 65, 70 o hasta 80 años. Entonces, pues la medicina, la ciencia nos ha brindado un avance significativo para la mejora de la vida humana y las creencias también, pero aquí en la cuestión de las creencias, de repente hay que ir distinguiendo qué creencias nos aportan realmente un sentido que planifique nuestra vida y qué creencias de repente al contrario, nos pudieran llevar a desvalorizar o a degradar incluso nuestra propia vida, ¿no? Y este es un ejercicio de la filosofía y es un ejercicio del pensamiento crítico, empezar a distinguir qué conocimientos me aportan como ser humano y qué creencias también me aportan como ser humano y qué conocimientos me restan y qué creencias también nos pueden llegar a restar, ¿no? La cuestión de las creencias y el aporte al sentido de la vida, yo les comentaba al principio que a propósito de estos días de muertos, la cuestión de la muerte, pues nos lleva o nos desemboca a buscar y a encontrar un sentido que nos pueda aliviar esta, pues esta angustia que nosotros tenemos. Ahorita a lo mejor pueden decir, no, pues yo estoy tranquilo porque sé que estoy vivo en este momento, que tengo 20, 30, 40 años y que posiblemente viva hasta los 70, 80 años, si bien me va. Entonces todavía me queda un buen tramo, entonces estoy tranquilo, pero no lo sabemos. Dicen por ahí, en el momento en el que nacemos, ya estamos capacitados para morir, ¿no? Entonces, la muerte es un evento inesperado y justamente en ese trágico e inesperado momento que supone la muerte, pues conlleva la cuestión de la angustia, porque cuando de momento nos sentamos a pensar, ¿y si me muero mañana? ¿Qué no he hecho? ¿Y si me muero mañana? ¿Con quién estoy peleado? Y si me muero mañana, a quién no le he pagado el dinero de la tanda que le debo, etcétera? No sé. Hay cuestionamientos que nos hacen angustiarnos ante el verdadero planteamiento de la posibilidad de la muerte, y una posibilidad de la muerte que nos puede llegar ya, nos puede llegar ahora, en este momento. Y que puede ser una posibilidad, ¿no? Obviamente tocamos madera para que eso no nos pase ahorita, que sigamos todos, terminemos todos a las 10 de la noche vivos, pero es una posibilidad, la muerte está de cara a nosotros, ¿no? La llevamos al lado en todo momento. Entonces, cuando nos ponemos en ese modo de reflexión, pues, nos lleva a buscar un sentido, a encontrarle un sentido en el para qué de la vida. Si me voy a morir de todos modos, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿no? Si la vida es tan agradable, si la vida es tan buena, si está llena de placeres y de cosas magníficas, ¿por qué vivimos tan poco? Porque 60, 70 años son un suspiro realmente, ¿no? No alcanzan los años de vida, así vivamos hasta los 80, los 90, para experimentar realmente la vida en total plenitud.
Entonces, ¿qué sentido tiene si nos vamos a morir, no? ¿Y qué sentido tiene venir a la existencia si vamos a estar en ella tan poco tiempo, no? Y yo creo que uno de los grandes triunfos o uno de los grandes méritos, por ejemplo, que las religiones han tenido, y en especial el cristianismo, eh, hay teólogos y hay sí, quienes estudian las religiones que dicen que el gran o la gran novedad del cristianismo, a diferencia de las otras religiones o de otras religiones, es su visión ante la muerte o su respuesta ante la muerte, ¿no? Porque esta idea de la resurrección de la carne, de la resurrección de la carne, como creencia, como símbolo de fe de esta religión, responde a esta angustia que tenemos sobre el qué va a pasar después, ¿no? Y a esta angustia sobre el por qué tan poco tiempo de vida. Y la respuesta del cristianismo, pues, tiene que ver con la idea de restituirnos la vida, ¿no? De restituir la existencia, restituir este cuerpo, esta carne que somos. Entonces, ahí radica parte, obviamente, una parte de la novedad del cristianismo, no solamente la cuestión de la respuesta a la muerte, tiene otras vertientes muy interesantes, pero en cuestión de la respuesta ante esta, pregunta o cuestión que nos surge sobre la muerte, pues la creencia en el cristianismo ha tenido tanto auge debido a esta respuesta que tiene al problema de la muerte. Y a razón de estos días que les mencionaba que estamos viviendo en México, en los días de muertos, pues tiene que ver justamente con esta búsqueda del sentido, ¿no? El altar de muerto, toda la fiesta, la festividad en torno a la idea y a la creencia de que nuestros antepasados, nuestros familiares fallecidos regresan a compartir, a convivir, pues dota de sentido justamente esta existencia, ¿no? Y ahí es donde radica justamente esta idea de que las creencias, aunque de repente por ahí pueden llegar a decirse que son negativas, realmente las creencias son las que nos dotan de verdadero sentido en nuestra vida, ¿ok? Entonces, lo importante aquí es que ante el conocimiento que nosotros del mundo, que está conformado por ideas, y conocimientos verdaderos, es decir, conocimientos que son verificables por la ciencia y las creencias que nosotros tenemos, aprendamos a distinguir únicamente cuáles son las que nos aportan y cuáles son las que nos restan de ambos pilares, de las ideas y las creencias, ¿no? Ya para terminar, un resumen breve y de estos puntos clave del tema es primero recordar la necesidad de cuestionarnos la existencia y cuestionar el sistema en el que vivimos. Y esto se hace únicamente con conocimiento. Leer, informarnos, reflexionar, estar atentos, distinguir qué noticias son realmente noticias que pueden ser verificables, sobre todo hoy en un mundo que vivimos lleno de noticias falsas, qué noticias realmente son las que pueden ser referentes de la verdad. También tener en mente la influencia de los contextos que generan nuestras ideas y nuestras creencias, ¿ok? Eso es también muy importante. Y la relevancia del conocimiento y las creencias que aporten sentido y plenitud a nuestra vida, ¿ok? Entonces, eso es como la tarea final, ¿no? de este tema, el estar atentos, reflexionar y distinguir qué ideas y creencias son realmente las que nos aportan un sentido
y una plenitud o nos aportan una parte de plenitud a nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que les haya surgido en torno a este tema? No, profe, todo está bien. Excelente. Muy bien. Ahora bien, para cerrar, me gustaría preguntarles si alguno de los tres ya hizo la historieta, ya la entregó, no recuerdo, es que como califico bastantes, de repente se me va quienes ya les califique, pero ya ustedes ya la entregaron. No es regaño y no es exigencia, solamente es para saber si alguno ya la hizo. No, yo todavía no. Ah, ok, muy bien. Excelente. Este, muy bien, el trabajo como tal, pues nos solicita realizar una historieta en la que se involucren algunos conceptos que se vieron durante el bloque. Conceptos que se tratan sobre todo hasta la tercera parte, que es en la de este, si el conocimiento es lo que nos hace seres humanos. ¿Ok? A ver, déjenme abrir aquí. Sí, pero bueno. Ok, nos pide entonces hacer una historieta en la que involucremos sobre todo los siguientes conceptos, que es o que son las acciones del pensamiento que tienen que ver con la aprehensión y la posesión, la influencia de la personalidad al pensar, la inteligencia, la razón y la reflexión, el ser humano en relación con el mundo y la conciencia de las acciones y la percepción del mundo. ¿Ok? Esos son como los conceptos que nos pide involucrar dentro de la historieta. Les voy a presentar un ejemplo, unas historietas que me han entregado algunos compañeros pasados, de cursos pasados, y que más o menos nos pueden ayudar a darnos una idea de cómo involucrar estos conceptos o estas ideas. Déjenme, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, Excelente. Sí. Muy bien. Bueno, primero, aquí tenemos la rúbrica de evaluación. Recuerden que todas las actividades, tanto el sueño como la historieta y la autobiografía que van a escribir para la última semana, cada una tiene su rúbrica y se descarga en la parte donde está la actividad. Hay un apartado abajo, ahí viene la rúbrica de evaluación. Y aquí ustedes, bueno, la pueden utilizar para ver si ya utilizaron todos los puntos que nos solicita este trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir del punto 2, que son los más importantes, que nos dice identifica y plasma en la historieta o cómic las ideas de lo que nos constituye como humanos, y aquí vienen estas ideas, acciones, el pensamiento, influencia, inteligencia, ser humano en relación, conciencia de las acciones y la percepción, etcétera. Y nos pide que las imágenes que nosotros involucremos, pues vayan acorde a estos conceptos también. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, yo no, esto es igual nada más para ejemplificar, pero ustedes lo pueden hacer de otra manera, obviamente, con otra historia, con otro cuento. Aquí en esta primera historieta desglosaron cada uno de los conceptos. Es decir, por ejemplo, aquí en la primera, que es acciones del pensamiento, aprehensión y posición, aquí más bien se da como una especie de diálogo
entre dos amigos, dos compañeros, que tratan como de desglosar a través de la conversación estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, hola Sara, me dejaron una tarea, pero necesito que alguien me explique. ¿Qué es el pensamiento, la aprehensión y la posesión, ¿no? Y aquí lo desglosa, ¿no? Los seres humanos estamos dotados de razón y conciencia y somos capaces de sentir y pensar. La aprehensión es el proceso de captación intelectual de un objeto y comprender algo, ¿no? Entonces, la aprehensión tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, yo esta botella, o bueno, yo tengo aquí delante una botella y yo al momento de ver la botella, tengo un concepto de ella, ¿no? Cuando yo veo algo, inmediatamente viene el concepto de eso que estoy viendo. Y cuando yo la veo, me viene el concepto botella. ¿Por qué no me viene, por ejemplo, el concepto árbol? Porque ya hay un concepto que define el objeto que tengo delante. Eso es aprender, es decir, como no aprender, no aprender de conocer algo nuevo, sino aprender como de atrapar. Cuando nosotros volteamos a ver algo, en ese momento lo atrapamos con un concepto que ya conocemos. Eso es aprender, ¿ok? Aprendemos, es como de aprender, es como de cazar, como de sujetar. ¿Ok? Entonces, la aprehensión es cuando nosotros observamos algo y al observarlo, lo definimos. Eso es la aprehensión. Y cuando ya estamos seguros de que esto es una botella y no es un celular, ya lo poseemos. Poseemos el objeto. ¿Ok? Y esta es una de las virtudes o capacidades de nuestra mente, ¿no? De nuestro raciocinio, la aprehensión y la posesión. Obviamente eso se da conforme vamos aprendiendo y conociendo el mundo, ¿no? Cuando es un bebé, cuando somos unos niños, pues no tenemos esa capacidad de aprehensión y posesión de las cosas hasta que las vamos aprendiendo primero y después las aprendemos cuando ya las observamos. Entonces, se da como esta explicación de cada uno de los conceptos, ¿no? Y lo pueden hacer así, pueden poner un apartado, aquí se va a hablar sobre la aprehensión y la posesión, aquí sobre la influencia de nuestra personalidad al pensar, acá sobre la inteligencia, razón y reflexión, etcétera, ¿ok? Perdón, pero se me desgasta la voz. Este, y aquí lo hacen hasta el final con cada uno de los conceptos. Aquí el único problema de este tipo de historietas es que no hay como tal un movimiento secuencial. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es la misma imagen en todos los cuadros, ¿no? En todos los apartados es la misma imagen, los dos personajes en la misma mesa, solamente cambian los cuadros de texto. Sí, tenme un segundo que mi bebé acaba de entrar ya quiere que me vaya a acostar. Este, ahorita, voy contigo, ¿sí? Ya ahorita ya voy. Sí, dame un segundo, ahorita voy. Perdón, una disculpa por ese abrupto y tierno momento, pero ya es hora de dormir. Entonces, solamente como tratar de que su historieta, pues, tenga un movimiento, ¿no? Tenga una secuencia, en sus imágenes. Cambiar la imagen, que se vea como que hay un movimiento en ellas, ¿no? Entonces lo pueden hacer de esa manera, lo pueden hacer así en Word, lo pueden hacer en PowerPoint. Ya les envié al grupo y en la plataforma algunos tutoriales de cómo hacerlo en Canva, por ejemplo, y cómo hacerlo en Word o en PowerPoint. Entonces ustedes deciden o lo pueden hacer a mano y tomarle foto y subirla. Solamente que pues sea un trabajo de calidad, ¿no? Porque sí me han mandado trabajos que
que sí parecen muy, muy primarios, ¿no? Entonces, eh, de preferencia hacerlo en Word, PowerPoint o Canva. Otro estilo de historieta, ya para cerrar, es esta, por ejemplo. Aquí toman un tema que es, bueno, el título es Nuestra destrucción, pero se refiere a la cuestión del medio ambiente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay unos niños que están viendo la televisión y están escuchando sobre un tema meteorológico, ¿no? Sobre una ola de calor. Y luego aquí estas personas pues empiezan como a discutir que escucharon en las noticias, cuestiones del cambio climático. Y aquí, por ejemplo, en estos diálogos, aunque no señalan directamente los conceptos, están jugándose los conceptos ahí. Los conceptos de aprehensión y comprensión, los conceptos de influencia de personalidad al pensar, se está jugando toda una gama de reflexiones y de razonamientos y se está entendiendo y se precomprende que hay una relación con el mundo que los rodea. ¿Ok? Que se están relacionando con ese mundo que los rodea a partir de la preocupación ante un problema que tiene que ver con el cambio climático. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo. Y vean, aquí hay un movimiento de las imágenes, cambian los diálogos, las posiciones, las imágenes, y pues habla de una historieta, ¿ok? De un cómic como tal. Pueden ser, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadros y está perfecto, ¿ok? Entonces, eso como para entender cómo realizar esta actividad. De todos modos, si tienen alguna duda, pregunta o cuestión, pueden escribir, este, y, y ya. No sé si tienen alguna pregunta o duda respecto a esto. No, ¿Se comprendió cómo se tiene que realizar? pues sí, pues ya con ¿cómo se llama? Con lo que nos pone en la réplica, Ujú. más que nada basándose a esos puntos, que es lo que tiene que llevar la historieta. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues sería todo por esta segunda sesión. Disculpo por estos 3 minutos después de las 10. Pues vayan a descansar. Les agradezco bastante su presencia. Espero que el tema les haya gustado, también hayan comprendido un poco a profundidad estas cuestiones que les planteé y que pues les deje pensando un rato, un momento, ¿no? Estas cuestiones. Pues de mi parte es todo. Les agradezco y nos vemos la siguiente semana. Creo que sí, Una maestra. pregunta, Buenas noches. Igualmente, que descansen. una pregunta. Ah, sí, sí, sí. ¿En cuándo se entrega lo del cómic? Lo del cómic, mañana, oficialmente mañana. Ok, Pero, como les decía la vez pasada, es una referencia para que ustedes se organicen, pero todavía si lo entregan lunes, martes, miércoles, y es un buen cómic o una buena historieta, pues todavía se toma en cuenta en los 100 puntos. Entonces, ya después el miércoles ya entra en juego la eh, puntuación menos en relación al tiempo de entrega y en calidad, ¿no? Entonces, como que tomen de referencia el día de entrega, unos 4 o 5 días más todavía están en tiempo. ok, gracias. Sí, que tengan bonita noche, hasta mañana. Realmente es mañana. Hasta Nos mañana. vemos.